Buenas noches, las noches blancas. Perdón por la redundancia, hoy hay muchos académicos en esta mesa que me la afearán, lo digo por lo de dos veces noches. Hoy, en este ring, vamos a celebrar un combate de pesos pesados. No lo digo por los invitados, que son todo lo contrario, sino por los libros que en él vamos a manejar. Diccionarios y enciclopedias, la madre del cordero de la literatura y de la cultura. Los invitados. A mi derecha, Gregorio Salvador, académico, lexicólogo, dialectólogo, catedrático emérito y vicedirector de la Real Academia de la Lengua. A mi izquierda, Francisco Rodríguez Adrados, Premio Nacional de Traducción en el 2005, por cierto, doctor en Filología Clásica, catedrático, lo fue, académico y presidente de honor de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. En el extremo, Manuel Durán Blázquez, historiador, pedagogo, archivero, taurófilo y documentalista y editor de este volumen Enciclopedia Espasa, historia de una aventura editorial. Apareció en el año 2000, pero es en el año 2005, que acaba de terminar, cuando se celebró el primer centenario de la fundación, del comienzo de la andadura de esta legendaria enciclopedia. Nos acompañan también tres tribunos de las letras en este programa, a los que no voy a presentar porque ya los conocemos sobradamente todos. Luis Alberto de Cuenca, junto a Gregorio Salvador, Antonio Ruiz Vega, que viene desde el Alto Llano Numantino, y el Marqués de Tamarón en su rincón, como de costumbre. Bueno, decía yo, es la primera pregunta que os dirijo, vamos a dedicar la primera parte del programa a hablar del Espasa, pero antes una preguntita sobre los diccionarios en general. Hablaba yo de pesos pesados, pero la verdad es que la lectura de los diccionarios resulta extraordinariamente divertida. Yo los he leído toda mi vida casi como si fueran novelas de aventuras, no sé cuál es vuestra opinión. Pues totalmente de acuerdo contigo, no hay cosa más divertida que incluso meterse en la cama con un diccionario. Tiene sus problemas, me refiero, suelen ser gruesos, pero la verdad es que es muy divertido abandonarse en brazos de Morfeo después de haber leído unas cuantas fichas de un buen diccionario. ¿Tú te metes en la cama con diccionarios? Yo, sobre todo cuando era pequeño, me metía en la cama con diccionarios, sí, cuando tenía 13, 14 años. ¿Cómo lo lleva tu consorte? Entonces era soltero, claro, tenía 14 o 15 años y no. Desgraciadamente ha empeorado el solaz que producen los diccionarios porque se están volviendo demasiado serios, y eso yo tengo que lamentarme en presencia de la persona responsable de la Enciclopedia Espasa. Yo la compré exclusivamente para leer la recomendación de que siempre que se viaje en bicicleta hay que llevar un camisón de seda, porque así no lo parte a uno un rayo, una linterna sorda y un revólver. Y vi con espanto que lo habíais quitado. Cierto. Y entonces me parece una estafa, porque claro, me gasté una fortuna para divertirme con eso. Es verdad que luego lo fotocopié y lo tengo metido en la voz bicicleta. Pero hay quien no se lo cree. Será por la dichosa corrección política. Era la entrada, yo no me lo creía porque velocípedo, no era bicicleta exactamente. Podrá ser. Exacto. Y entonces, pero lo habéis quitado. Pero la duda es una corrección política impropia de una gran institución. No, se hace facsímil. Yo creo que velocípedo sigue existiendo. Eso es lo que yo mantenía, que es facsímil de la original, ¿no? Sí, yo creo que no viene lo de la linterna sorda, el camisón de seda. En reimpresiones posteriores, pero de obras nuevas, que lo que pasa es que quizá confundamos los títulos, la Gran Enciclopedia Universal, pero editada hace 6 años, ahí ya no aparece la palabra velocípedo, claro. Bueno, Manuel, yo creo que Espasa debería imponer la medalla del mérito o algo parecido a Antonio Ruiz Vega, porque se ha leído prácticamente entera la Enciclopedia Espasa. ¿Cómo ha sido eso, Antonio? Posiblemente las soledades numantinas yo casi para hablar del Espasa, claro, es cierto, de su contenido. Es cierto y no es cierto, es decir, me la he leído, pero con lo que se llama la mirada periférica, ¿no? Y luego en el Espasa, como hay de todo, pues hay cantidad de entradas que pasaba por encima de ellas. Por ejemplo, en el Espasa pues están todos los cuerpos estelares, estrellas, galaxias, o están fórmulas químicas o matemáticas, o están muchas cosas sobre las que yo pasaba. Yo lo que sí he leído de aquella manera, es decir, por encima han sido las biografías, las entradas históricas, sobre todo las biografías, lo que me ha interesado, ¿no? Bueno, pero y el objeto de esa lectura, que es adquirir una cultura universal, es una proeza digna del filósofo autodidacto, de Bouvard y Pécuchet, en fin. Sí, yo recordaba lo que describió Borges sobre la británica, que también la tengo, pero la tengo en DVD, que es mucho más fácil de consultar, ¿no?
porque la espasa pues son 100 y pico volúmenes. Yo tengo la 120 o por ahí, ¿no? 117. Con los suplementos, si tengo la del 88, sí, pues tendrá 106 o 107. 70 más 47. 70 más, efectivamente. Sí, sí. Y volviendo a lo que decíais antes, efectivamente es muy divertida. O sea, yo me lo he pasado muy bien. Aparte, y aprovecha para sacar duplicaciones que tiene, errores de transcripción, en fin. Pues envíaselos a Manuel. Aquí tenemos a un académico de la historia, Fernández, porque no puede hablar de Sí, diccionario biográfico. Claro. Claro. sé. Es una obra que bueno, realmente, y hace pocas fechas se hizo, bueno, de alguna manera esta conmemoración de los 100 años de su inicio precisamente en la Biblioteca Nacional, y se hablaba de que, bueno, comercialmente, es decir, en los tiempos en los que estamos, la Enciclopedia Espasa prácticamente va a quedar reducida a un ámbito de bibliófilo o de librería de anticuario. Hagamos una pequeña encuesta. Sí. ¿Quiénes de los presentes tienen en su casa la Enciclopedia Espasa? Yo la tengo. Sí, yo también. Yo no. Yo estaba hablando precisamente. Yo no la tengo. Yo no la tengo. Yo la tenía mi abuelo, yo tengo la reducida. Mi abuelo tenía, pero solamente hasta no sé qué volumen, luego ya dejó lo que sea. Entonces, a lo mejor mi cultura es más profunda en esos volúmenes que en los demás, ¿no? Sí. No, porque claro, un hasta la diccionario... M lo sabes todo y a partir de la M ya... A partir de la M ya flojeo, ¿no? Porque, claro, es que leerse entero un diccionario es como leerse entera la guía telefónica, ¿no? Uno consulto el teléfono fulanito o tal artículo, pero otras veces no, otras veces es sorpresivo, usted, caramba, se encuentra lo que no buscaba y encuentra muchas cosas muy pintorescas, ¿no? Al azar, de aquí, de allá, de Ceilán, de China, de la física. Se aprenden muchas cosas en la enciclopedia, y yo desde luego, sobre todo cuando estudiaba bachillerato, que en fin, yo hacía muchas veces, no iba a clase, pero me iba a la biblioteca pública y lo que leía era el Espasa, fundamentalmente en esas ocasiones, porque no había que andar pidiendo libros ni nada de eso, estaba allí a disposición de todo el mundo. Claro. Y realmente creo que muchas veces me era más provechoso estar allí leyendo la Enciclopedia Espasa que estar oyendo a quien fuera a su versión particular. Gregorio, no sé si te has percatado de que en el mismo momento en que has pronunciado la palabra Espasa se ha caído al suelo. Yo creo que se puede decir que es la mayor enciclopedia de las existentes en el mundo. Mayor, está en el libro, volumen, está en el libro Guinness de los récords, porque por supuesto más que la británica, que es la única que la británica hay una enciclopedia italiana, claro, efectivamente, una enciclopedia italiana que también andaba en su momento, llegó a los 60 volúmenes aproximadamente. Treccani o algo así. De época musoliniana. Exacto, pero ahí se quedó. Sigue viva la enciclopedia italiana, sigue viva. Yo estaba allí en alguna reunión. Igual que lo italiano. Clase excelente. La enciclopedia italiana ha llegado al alma lo de Velocípedo. páginas esto, ¿no, Manuel? ¿Perdón? 200.000 páginas. Claro, sí, son cerca de las 170, porque hay volúmenes que llegan hasta las 1.400 páginas, oscilan entre las 1.000 y las 1.400. Yo calculo que los 70 volúmenes originales están en las 150.000. Exactamente, y bueno, luego un componente muy importante de la Enciclopedia Espasa es su apartado iconográfico, es decir, porque claro, realmente cuando se comienza a publicar la editorial a comienzos del siglo 1905, que aparece además de seguido en fascículos a un ritmo bastante importante hasta que en 1908 se comienza ya a comercializar en tomos, pero en ese momento de 1905 todo el material que se recopila es por supuesto material gráfico y fotográfico del siglo anterior, es decir, hay documentos realmente extraordinarios que afortunadamente la editorial todavía conserva, ¿no? Y bueno, eso es una fuente Santiago, estupenda. Cuando Antonio Ruiz Vega ha dicho que él había leído la Enciclopedia Espasa con una mirada periférica, he sorprendido en ti una mirada periférica dirigida a Antonio. No sé si la expresión ha sido muy de tu agrado. No sé, yo en cambio me fijé cuando tú dijiste de nuestro amigo de la editorial Espasa que era taurófilo, pensé inevitablemente que para taurófila Europa, que se largó con Júpiter en forma de toro. Yo hubiera dicho taurino, pero me gustaría saber, puesto que eres taurino, ¿no es verdad que en los medios taurinos se dice más bien taurino que taurófilo? Sí. ¿No? Es un poco, de forma más docta, como ha dicho Fernando, no es que taurófilo. Pero es que hay insinuado. Una cursilada la mía como la copa de un pino, Santiago, una cursilada. La acepto y no volveré a incurrir. Pero cuidado que taurino también tiene esa acepción, pero podría significar exclusivamente relativo al toro, ¿no?
No, porque cuando el conde de la Corte se estaba muriendo era muy descreído y le buscaron a un cura taurino. Y ni por esas. Pero que tenía aspecto de toro. No, que era taurino, era aficionado. Es que taurino quiere decir aficionado. Sí, lo que pasa, Santiago, claro, es que creo yo, en estos momentos, por desgracia, lo de la corrida de toros se ha convertido en un casus belli. De ahí seguramente lo de taurofilia o taurofobia, ¿no? Sí, en el Parlamento Europeo acaban de suprimir la subvención. Las subvenciones, sí. Al toro de Lidia, ¿no? Sí, incluidos los diputados españoles. Por Dios, efectivamente. Pues yo me gustaría decir una pequeña pincelada sobre la historia de... No sobre el toro, sobre eso. Sabemos muchas cosas de Europa y todo lo demás. Sobre que estos diccionarios empezaron con aquellos que usaban los estudiantes y que los llamaban mamotretos. Mamotretos, ¿saben lo que es, no? Mamotreto, porque es gordísimo. Claro, el mamotreto aquel medieval aquí les pasa lo ha multiplicado por 70, pero ya eran gordísimos. Y se llama mamotreto, y mamotreto es una palabra griega que significa criado por la abuela, porque parece ser que los niños criados por las abuelas engordaban mucho, ¿no? Y al gran diccionario latino le llaman mamotreto. Y ya vinieron todos que fueron cada vez más gordos. El Espasa es el más gordo de todos. Bueno, ahí tenemos el Raimundo de Miguel, que trae Luis Alberto de Cuenca. El Raimundo era gordo. Pero es que esta reimpresión del Raimundo es mucho más gorda que lo que era el Raimundo. Enséñalo, por favor, Luis Alberto. Y una vez al niño que no se manejaba bien, se lo tiraban a la cabeza, claro, fíjese, ¿no? Esta es la reimpresión de Visor, que lleva un prologuito mío, del Raimundo. Pero el Raimundo que hemos empleado, don Francisco y yo y todos los de la mesa, era mucho más asequible. Esta es una reimpresión facsímil, pero a la vez más grueso que el original. Bueno, es inevitable, ya que han salido a reducir los toros, mencionar otra de las obras homéricas de Espasa Calpe, que es el Cosío. Son ya 14 o 15 volúmenes. Los están en 12 ahora mismo. No los hemos traído, pero... Y hay también una versión reducida. Son 12 volúmenes, hay una versión reducida que se hizo en dos tomitos pequeños, que hizo el editor del Cosío en los últimos años, Ricardo López Duralde, además es quien precisamente, Tauromagia, tu libro, efectivamente, en aquella colección La Tauromaquia lo hizo él. Y fue un acierto, la verdad, porque ha llegado a muchísimos aficionados que, claro, lógicamente, adquirir 12 volúmenes y al precio que tenían. Y bueno, la editorial está ahí, pues sopesando si efectivamente, como con el Espasa también, a ver si tienen la buena resolución de no suprimirlo, porque ahora mismo hay solo 5 o 6 volúmenes nada más. Cuando los extranjeros ven 12 volúmenes, 12 mamotretos, como dice Adrados, dedicados a los toros, realmente pizquean, ¿eh? Yo como profesor de lengua española no sé lo que opinarán los académicos en países extranjeros y exóticos como Japón, por ejemplo. Siempre les decía a mis alumnos el primer día de clase, les decía, miren ustedes, el día en que entiendan una crítica taurina de Díaz Cañabate, de Corrochano, de Zabala, de Joaquín Vidal, ese día pueden ustedes decir que conocen a fondo el español. Porque verdaderamente es lo más difícil, lo más barroco que hay para un extranjero entender una crítica taurina, ¿no? Es curioso. Es curioso, Espasa, bueno, sigue en esa línea todavía, no, es decir, por supuesto, seguimos publicando. Y un libro importante y que realmente a mí me ha sorprendido muchísimo, lo había visto porque solo existía en castellano la traducción de los 20 capítulos, digamos, en línea, que es el libro de Muerte en la tarde de don Ernesto, de Ernesto Hemingway, pero ahora por primera vez en castellano hemos traducido y publicado el libro completo, tal como él lo publicó en inglés, en Estados Unidos y en Londres, porque es casi el doble, es decir, una selección de 80 fotografías que él se llevó de España en los años 20, comentarios de una página, algunas fotografías, un glosario de términos taurinos para explicarlo a sus compatriotas, y luego analizando todo ese texto, te das cuenta de que realmente lo que dice en el año 31 Hemingway, lo han dicho después muchísimos más periodistas, escritores, como si fuera propio de ellos, y estaba dicho ya. Bueno, dejemos los toros, que se nos va el programa hablando de ellos. Por cierto, Santiago, habrás visto, hablábamos antes con las cámaras cerradas de españolizar los nombres propios. Ha dicho Ernesto Hemingway. Y ha dicho don Ernesto, que además ayer vi una placa al lado del edificio de Bellas Artes en Madrid donde pone es que está puesta hace 5 años en honor de Ernesto Hemingway. Y es muy reciente, o sea que lo de españolizar, que yo soy muy partidario de hacerlo,
se sigue haciendo entre gente normal, sí, ¿no? Pero yo creo que sobre todo en esos casos de gente que ha estado muy vinculada y que cuando estaban en España les gustaba que les llamaran a la española. Como don Jorge, el de las Biblias. Don Jorgito Porro. Jorgito de las Biblias. Bueno, tenemos un vídeo, precioso vídeo, todo hay que decirlo, en el que se relata la aventura editorial de la Enciclopedia Espasa. Vamos a verlo antes de que lleguen los anuncios. En hispanista. La editorial Espasa fue fundada en 1860 por José Espasa Anguera, un empresario autodidacta y emprendedor, buen conocedor del mercado del libro en Barcelona. Desde sus inicios, la editorial experimentó un crecimiento ininterrumpido, especializándose en grandes obras de consulta y en libros ilustrados. A finales del siglo XIX, comenzó la elaboración de la que sería la obra más monumental de la editorial y aún de toda la edición hispana, la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, la Espasa, una obra que marcaría profundamente el destino de la editorial, llegando a convertirse en una de las grandes referencias del enciclopedismo mundial. Desde el primer momento los editores tuvieron claro que la nueva obra debería ser una de las mejores enciclopedias del siglo, la más perfecta y completa de las enciclopedias españolas. El propio nombre de la enciclopedia señala inequívocamente la orientación cultural e intelectual de la obra, universal, europea y americana. La Espasa se convierte en un proyecto cuya magnitud va más allá de lo español y nace con una marcada vocación cultural hispanoamericana. Para poner en marcha el proyecto se adquieren gran número de ilustraciones al Institut Meyer, la totalidad de sus clichés en blanco y negro, 150 planchas en color y 150 mapas. Los textos serán encomendados a un equipo de directores, cada uno al frente de una especialidad científica, que encargan su elaboración a un amplio cuerpo de redactores especialistas en cada una de las materias, tanto redactores externos como en plantilla, que trabajan a jornada completa en las oficinas de Barcelona. La magnitud de los proyectos editoriales había desbordado la capacidad de la editorial y en 1920 comenzó a fraguarse la fusión con Calpe, que se hizo efectiva en 1925, trasladando sus oficinas centrales y editoriales a Madrid. Es en este año cuando el eminente filósofo José Ortega y Gasset pasa a dirigir el equipo editorial y es nombrado miembro del Consejo de Administración de la nueva empresa, convirtiéndose en el impulsor intelectual de la enciclopedia desde entonces. Entre las principales firmas colaboradoras de la obra figuran algunas de las más importantes personalidades expertas en cada una de las materias: Pompeu Fabra, Manuel Machado, Ramón Menéndez Pidal, Felipe Pedrell, Amado Nervo, Antonio Paso, Gabriel Miró, Álvaro Cunqueiro, Francisco Rodríguez Marín y otros muchos intelectuales vinculados a las más importantes instituciones culturales del país. Al frente de la dirección artística de la obra estará el pintor Miguel Utrillo, al que debemos el diseño de la diosa Atenea, emblema de la enciclopedia. Utrillo busca la colaboración de lo más granado del arte de la época: Ramón Casas, Alexandre de Riquer y muchos otros que participaron en la ilustración de la obra, así como en la realización de obras de arte para carteles publicitarios y anuncios de la Espasa. La aparición de la Enciclopedia Espasa fue saludada con admiración y satisfacción por el conjunto de la sociedad intelectual y política española. He aquí algunos de los testimonios. Julio Casares, ministro de Asuntos Exteriores. Soy uno de los primeros suscriptores de la Enciclopedia Espasa. La consulto prácticamente a diario y admiro cada día más el magnífico esfuerzo editorial que representa. Conde de Romanones. La Enciclopedia Espasa es una obra admirable que seguramente ejercerá una profunda influencia en la generación actual y en las siguientes, sirviendo de potente instrumento para el esfuerzo de progreso que la civilización está cumpliendo. Gregorio Marañón. Utilizo constantemente la Enciclopedia Espasa. Creo que esta declaración suple varias líneas de elogios.
Desde entonces, la Enciclopedia Espasa no ha dejado de fascinar y de provocar la admiración de las innumerables personas que han acudido a ella en busca de información y conocimiento. Escritores como Camilo José Cela, o más recientemente Antonio Muñoz Molina y Juan José Millás, han declarado públicamente su aprecio por la misma como fuente documental para su trabajo. Jorge Luis Borges, tan afecto a las enciclopedias y a las bibliotecas, declaró su pena por no poseer un ejemplar que le fue obsequiado por la editorial en su siguiente visita a España. La lista de sus admiradores es interminable, ya que prácticamente la mayoría de la élite intelectual y académica de nuestro país y de América Latina ha bebido y se ha nutrido de sus páginas. La Espasa comenzó a comercializarse en fascículos en 1905 y posteriormente, a partir de 1908, en forma de volúmenes por el sistema de suscripción. La parte histórica de la enciclopedia se completó en 1933. Está formada por 72 volúmenes del cuerpo central y 10 tomos de apéndice, necesarios para actualizar una obra cuya publicación se había dilatado a lo largo del tiempo. Desde entonces, para actualizarla fueron editándose con periodicidad generalmente bienal los sucesivos tomos de suplemento. La Espasa, a finales del siglo XX, había alcanzado la magnitud extraordinaria de 116 volúmenes con más de 175.000 páginas, una obra sin parangón en la historia del enciclopedismo mundial. Hasta aquí el Espasa. Algo más que una enciclopedia, un verdadero monumento. Llegan ahora los anuncios y después todo el resto del programa para hablar de los diccionarios. Las Noches Blancas, segunda parte, y en ella 6 invitados y un sinfín de diccionarios. Propuestas concretas, los diccionarios que vais a aportar a este pequeño debate. Gregorio Salvador, tú como vicedirector de la Real Academia... No, pero quiero antes de nada hacer una observación gramatical. Han estado diciendo en el vídeo la Espasa. Y yo digo el Espasa, tú has dicho el Espasa ahora sí, cuando te has referido a él, y creo que todas. Siempre. O sea que no deja de sorprenderle a uno que de pronto aparezca aquí. Lo estábamos comentando antes, porque además era, creo recordar, el diccionario enciclopédico. No. Era enciclopedia universal. Enciclopedia. Ah, bueno, pero es que es cacofónico la unión de las dos vocales. El Espasa hemos dicho siempre. Siempre. A mí una vez, y con esto cerramos ya definitivamente sobre el Espasa, en unas jornadas que organizó la CNT culturales, recién muerto Franco, en el Teatro Martín, que todavía existía, estábamos Bernard Henri Lévy, Fernando Arrabal y yo, perorando en el escenario, y yo, pues, no sé, se ve que me había excedido en el uso de cierta erudición, y de repente un anarquista desde el gallinero me gritó: ¡cállate tú, Espasa! Y a mí eso me gustó precisamente como apodo taurino, el niño del Espasa, de la Espasa. Bueno, Gregorio, a ver, diccionario, supongo que nos vas a hablar ante todo del diccionario panhispánico de dudas. Hombre, el diccionario panhispánico de dudas ha sido el último producto académico. Y además es un producto serio, como quiero decir que es un diccionario que se ha hecho muy bien, se ha trabajado en él durante 5 o 6 años del proyecto, hasta la publicación 6 años, y ha sido la primera obra que realmente se ha hecho consensuada por todas las academias, pero no solo consensuada, sino elaborada desde todas las academias. Ha habido una comisión interacadémica que ha ido elaborando la obra, que hemos tenido reuniones en distintos lugares, en Madrid algunas, pero también en México, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en fin. 22 academias, ¿verdad? 22 academias. Y claro, pues tiene sobre otros diccionarios de dudas, naturalmente, que está vista, pues eso, en el conjunto, y que hay algunas dudas que hay que darles 2 soluciones, porque lo que en un sitio puede considerarse vulgar, por ejemplo, en otro no se considera tal, sino que pertenece al lenguaje culto, en fin, cosas de ese tipo, pero que indudablemente pues ha sido una obra de
Publicada por Santillana en colaboración entre la Real Academia y Santillana. Sí, ¿no? sí. Bueno, hombre, una cosa es el editor y otra cosa es la academia. Es la asociación de academia. Bueno, y luego, pues naturalmente ha habido ahí, aparecen todos los benefactores también por ahí con sus... Siempre todas estas obras se hacen a base de ayudas. Bueno, pero parece que son, en estos momentos, publicar diccionarios, sobre todo si vienen avalados por la Real Academia, sí, son un negocio... Son un negocio, no, vamos, indudablemente se vende bien, se está vendiendo muchísimo, ¿no? Eso se está, vamos, es que se han agotado las primeras tiradas de ediciones que se han hecho en América, porque claro, se imprimen allí, se elabora allí la edición. Y más que se va a vender, Gregorio, cuando imitamos este programa. Sí. Yo creo que Santiago de Mora Figueroa prefiere el diccionario de dudas de Seco. Sí, pero bueno, pero es cuestión... Yo es que creo que no son Enséñalo, iguales. lo tienes ahí, me parece, por favor. Sí, lo tengo, el de Manuel Seco, Diccionario de Dudas y Dificultades de la Lengua Española. Del cual tenemos también aquí el diccionario de uso, en 2 gruesos volúmenes de Manuel Seco, ¿no? Del español. No, yo lo que creo es que el panhispánico evidentemente tiene una ventaja que no tiene el anterior, el de Seco, ni ningún otro que yo conozca, y es que es panhispánico, como dice en el propio título. Sí, y entonces, pues, eso es muy útil. No tanto, pienso yo, como un modestísimo volumen que se llama Diccionario de Español Equívoco, de Manuel Criado de Val, que no me resisto a mencionar, donde tiene un glosario de palabras equívocas o malsonantes en España, Hispanoamérica, Filipinas y Brasil, siglo XX. Bueno, y no voy a entrar en detalles que serían de mal gusto, pero lo que sí puedo garantizar al respetable que nos oye o nos mira es que cualquier objeto cilíndrico en algún lugar del mundo de habla española es sinónimo del órgano sexual masculino, y cualquier objeto que no sea cilíndrico lo es del órgano sexual femenino, y cualquier verbo transitivo o intransitivo quiere decir realizar el acto carnal. Quiero decir con eso que hay que tener mucho cuidado, porque antes de ir a cualquier país o parte de un país de habla española hay que enterarse de cuáles son las palabras que hay que evitar. Todo el mundo sabe que no se puede decir concha y coger en la Argentina, pero es que prácticamente eso se reproduce en todo el mundo de habla española. Es una obsesión la que tenemos los hablantes de español verdaderamente notable. Yo no sé si alguno de ustedes sabe si ocurre en otras lenguas, pero lo del español es una cosa extraordinaria. Y en fin, y claro, pues lo que pasa es que como en eso se buscan eufemismos, todas esas palabras que acaban resultando absolutamente obscenas, en principio han sido una manera de disimular la palabra obscena anterior. Y claro, como se toman vías distintas en la búsqueda del eufemismo, pues entonces se produce justamente una variedad que casi solo existe en eso. Porque una cosa que hay que insistir es que realmente las dudas tampoco son tantas. Y no son, son 7.000 desde luego las entradas del diccionario. Pero quiero decir que eso es poco comparado con otras lenguas. El español es una lengua muy cohesionada y en la cual pues todos nos entendemos de distintos lugares. Y bueno, y eso hasta pone un poco de picante en la conversación con cualquier hispanoamericano, el andar pensando uno qué palabras son las que le van a sonar mal para evitar. Gregorio, perdóname la incorrección política, pero colándome por la brecha abierta por Tamarón, ya sabéis que en Chile a los españoles nos llaman coños. Sí. Estoy buscando aquí la palabra coño y no viene. Viene coñac y ya se salta a bueno, pero es que realmente esto es un diccionario de dudas que se puedan plantear. Esa palabra no hay duda. Coño en Chile. Pero es que eso está en el diccionario grande, en el diccionario normal sí está eso, en la entrada coño ahí Chile, español, en fin, bien, eso como todas esas otras, como coger y concha en la Argentina y como tantas otras. En fin, hay algunas incluso menos conocidas y algunas que plantean problemas que no lo plantean en España, pero sí lo plantean en América. Hay una que me acuerdo una vez cuando se andaba con ese afán de tratar de buscarle un sustitutivo a los anglicismos, y en los primeros tiempos de la entrada de cassette
Leí una vez una carta en un periódico que había alguien que ofrecía que la solución podría ser cajeta. Cajeta, pues es una palabra que según sea América del Sur, el cono sur, o sea México y Centroamérica, tiene significados distintos. Porque justamente en el cono sur es una palabra absolutamente obscena, igual que concha más o menos, y en ese sentido. Pero en cambio en México y en Centroamérica es el dulce de leche. Claro, dulce de cajeta. Claro. Dulce de cajeta. Bueno, dulce de leche también podría tener connotaciones escabrosas, ¿eh? Sí, no, bueno, bien, pero de todos modos quiero decir que esa palabra que resulta a nosotros nos da igual, pero claro, si se le ocurre desde España proponer cajeta como nombre de las casas, aquello hubiera sido ya complicar absolutamente. Oye, Gregorio, ya que ha salido a relucir Coñac, he buscado, ¿te acuerdas hace muchísimos años que se propuso, yo creo que por parte de la Real Academia, Gerignac para sustituir la palabra francesa? Lo propuso Pemán. Pero en el seno de la Academia incluso. Bueno, yo no sé, porque yo entonces uno no estaba muy lejos. Pero no lo habéis recogido aquí, Gerignac tampoco. No, eso fue una propuesta de Pemán, creo. Eso es un fracaso como otros varios. Es un fracaso. Y zapear bien, ¿eh? Ya que estamos en un programa de televisión. Yo lo propuse y no lo querían y al final entró. Sí, zapear está en el diccionario grande. Quiero decir que no está. No sé por es qué. que aquí lo que hay son esas dudas de uso, sobre todo dudas respecto al nivel de utilización de determinados giros. Es decir, ¿qué ocurre, por ejemplo, la anteposición del artículo al nombre propio? Nosotros, el Pepe, la Juana, eso pues no parece que sea propio del lenguaje elegante o distinguido, sino más bien popular, en fin, rústico, la anteposición del artículo. Pero hay países de América, Chile, por ejemplo, donde eso es absolutamente normal en todos los niveles. Esas son las cosas que hay que señalar, que si uno oye a un chileno decir, pues la Juana vino el otro día y me dijo que el Pepe tal, bueno, pues eso en un chileno es normal y aquí en cambio es un signo de... muy coloquial. Rústico. Sí, eso depende. En griego antiguo, voy a entrar al griego antiguo, ¿no? Que creo que también merece la pena. En griego antiguo a Sócrates le llamaban el Sócrates. Y a Dante en italiano, il Dante, ¿no? Il Dante, claro. En catalán incluso se conserva, ¿no? Sí. Un Esteva, por ejemplo. Gregorio, ya se sabe que los escritores somos muy aficionados, apenas aparece como aparece al término del diccionario panhispánico una nómina de autores y obras, ir a ver si estás tú. Sí. Bueno, yo anoche estuve cenando con Jodorowsky, anoche por el día de grabación del programa, que por cierto, él había visto que estaba, con 2 menciones, 2 obras suyas, y entonces yo rápidamente acudí a casa y me busqué. Y efectivamente yo vengo también, y viene la mención de una novela mía, El camino del corazón, y pone la voz Camino, pero en cambio vas a buscar Camino y ahí no aparezco yo. Entonces, ¿a dónde conducen estas menciones de la nómina de autores y obras? No, vamos a ver, creo que tal como me lo estás diciendo, que lo que quiere decir, pone Camino. Pone Sánchez Dragó, Camino, luego viene la referencia bibliográfica, sí, Sánchez Dragó, Fernando, El camino del corazón, 1990, y nada más. No, Camino es una abreviatura de tu obra. Camino es una abreviatura de tu obra. Pero no viene la referencia concreta de cuándo es que se ha utilizado... No. Hombre, ¿cómo va a poner la referencia? No, que tú estás utilizado. Que tú estás utilizado. Cuando en un texto cualquiera que andes buscando por ahí, en una entrada cualquiera, aparezca un paréntesis que diga Camino, quiere decir que están refiriéndose a tu obra, que ese ejemplo lo han tomado de. Bueno, por cierto, Jodorowsky, que ya sabéis que es un tarotólogo, me dijo que 22 son los arcanos del tarot, exactamente igual que el número de academias. Estaba muy contento también con esto. Bueno, no sé si habéis reparado en ello. Bueno, dejamos el diccionario panhispánico de dudas, vamos a ver. Adrados, ¿qué nos traes? Yo pienso que aquí he venido un poco en representación de los griegos, ¿no? Aunque hay aquello que los griegos somos nosotros y todas esas cosas. Los griegos inventaron los diccionarios y luego cuando se reinventaron en el siglo XVI con los Chetien, etcétera, los grandes diccionarios que dieron el modelo para todos, pues eran el griego y el latino de Estéfanos. Yo comencé aquí y dirijo con 20 personas el diccionario griego-español, que es Enséñalo, que por favor, tengo aquí, ¿no? Y tengo aquí... Dámelo que lo enseño yo, que si no desde lo ahí se ve recogen las quizá cámaras. mejor, ¿no? Ese es el tomo 6. Ahora vamos a sacar el 7º.
y una reedición del primero, y hemos sacado otros, el diccionario micénico, la bibliografía del griego en España, etcétera. Hombre, este libro pues no es porque yo lo emprendiera, que fue un poco de aventura y un poco de locura, hoy no me metería en un lío semejante, pero en fin, ya que estamos, tiramos adelante, ¿no? Realmente hay que decir que es el más extenso que existe en el mundo y el de métodos más modernos, ¿no? Y bueno, también para la lengua española es bueno, porque cualquiera que quiera ver la lexicografía griega a fondo tiene que leérsela en español, ¿no? Y por otra parte, el griego culturalmente es quizá la lengua más importante del mundo. Todas nuestras lenguas son semigriegos, estamos llenos no solo de términos llenos griegos, sino de elementos formativos, todo el comienzo de las palabras, a, anti, kata, bio, geo, todos los finales, ¿no? Ismo, ista, todo es griego. Mi propio apellido, me decías antes, Dragó, es griego. Bueno, apellidos, ¿no? Y tal, pero sobre todo no es tan importante que haya muchas palabras, todo el lenguaje cultural es griego, en todo el mundo, ¿no? Pero sirve para formar, ¿no? De manera que, bueno, y en esa empresa estamos metidos, ¿no? Seguro que Luis Alberto de Cuenca, que es helenista, hombre, yo lo que quiero decir es que la empresa que acometida por Francisco Rodríguez Zador es una de las más titánicas que se han desarrollado nunca, no solo en España, sino en cualquier país. O sea, el diccionario griego-español, démonos cuenta que en un país que tiene una tradición helenística muy breve de helenistas, porque realmente es a partir de la posguerra cuando empiezan los maestros, entre los que está don Francisco, a enseñar griego en serio en las universidades españolas, el hecho de que un país que se ha incorporado tarde a los estudios helénicos sea capaz de acometer una tarea como la del diccionario español, a mí me parece quitarse el sombrero. Ha sido reconocido con numerosos galardones en todo el mundo, pero es un motivo de orgullo increíble para los españoles que esto se esté haciendo en España, porque no trata de nuestra lengua, que hay diccionarios magníficos, que la Real Academia se está haciendo cargo de ellos y otros. No, trata de una de las lenguas de cultura más importantes del mundo, pero está hecha en España y es el más voluminoso y más importante y más moderno de los diccionarios que hay sobre la materia, de modo que chapó. Sí, es un poco de locura. Yo iba a añadir que esto lo lleva el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, me parece justo, más algunas otras ayudas que tenemos del Ministerio, de ciertas fundaciones españolas, griegas, ¿no? Y seguimos adelante. No es fácil, crean, pero creo que prestamos una ayuda no solamente a la cultura griega, también a la española y a toda en general. Onassis y los armadores griegos deberían daros una subvención. El Onassis nos dieron un premio, pero cuando le pedí que nos dieran una subvención cada año para continuar eso, dijeron que no. Tú me decías hace mucho... lo dan otros, ¿eh? Bueno, sí, tenemos otros. Santiago, tú hace mucho tiempo, hace algún tiempo me contabas que tenías el proyecto de empezar a estudiar ahora a fondo latín y griego. Sí. Yo tengo que decirte que si algo lamento de la educación que he recibido y si volvieran a hacer, enmendaría ese error, es no haber estudiado. No sé si lo podrías enmendar. Pues ahora ya es difícil no sé si podría enmendarlo, porque todo esto de la ley de educación, ¿no?, en que han debatido sobre puntos que ya sabemos, en lo único en que parece que han estado de acuerdo todos, unos y otros, es no mencionar al latín y al griego, claro. Eso. Tú tienes ahí un último libro sobre el destrozo educativo. Sobre el destrozo educativo. Pásame el libro que lo enseño, por favor, Gregorio. Tú habla. El destrozo educativo. Y hay otro libro que ya ha puesto, prologado precisamente por Adrados, La enseñanza destruida de Javier Orrico, que también ha salido recientemente y que desde luego es un libro. Yo escribí un artículo en el ABC, un libro para entender, porque es que verdaderamente para entender exactamente lo que está pasando en la enseñanza en España hay que leer el libro de Orrico. El mío son una colección de los artículos que he ido escribiendo sobre eso, con detalles muy pintorescos, algunas de las cosas lamentables que pasan en el ámbito de la enseñanza primaria y de la enseñanza media. Una de las cosas
como hemos, por ejemplo, combatido radicalmente la memoria, porque resulta que la memoria no es una... esa cosa de la memoria, el entendimiento y la voluntad, que eran las tres virtudes... Las potencias del alma, las tres potencias del alma. Pues la memoria nada, y ahora no se enseña ni el orden alfabético, con lo cual resulta, no digamos el alfabeto griego, eso ya no lo conoce nadie. He de decir, y ahora se lo digo, el año pasado en una clase que dábamos, porque no solo ocurre en España, ocurre en general en todo. Eso es muy general. Muy generalizado. El año pasado, que yo tenía una clase después que él, a un curso de psicografía que damos en la academia, él había estado escribiéndoles allí en griego, pero cuando yo llegué vi aquello y dije, ¿y ustedes lo entienden? Solo había uno entre todos aquellos alumnos hispanoamericanos que fuera capaz de leer griego. Sí. Me confesó. Una vez yo di una conferencia en una facultad de filosofía aquí en España y me dijeron antes de empezar la organización, por favor no mencione palabras griegas. Pues mire, me creo que voy a tener que callarme. Y encima aplicado a la filosofía. Pues hay una cosa que no has dicho, profesor Rodríguez Adrados, quizá por modestia, pero que yo como diplomático por una vez querría señalar, y es la agradable sorpresa que fue para muchos de nosotros encontrarnos con un editorial en el diario The Times de Londres ensalzando el diccionario de griego del profesor Rodríguez Adrados y diciendo que eso, que era una obra titánica, como habéis dicho, en este caso no conviene decir una obra de romanos, aunque los romanos probablemente usaban el griego bastante más que nosotros, es muy bueno para la imagen de España en el exterior. En vez de la imagen cutre, que es la de Carmen la cigarrera, que liaba los cigarros en el muslo, y las películas de Almodóvar, lo cutre, que es lo que al parecer nos gusta expandir en el exterior, con lo cual no es de extrañar que no se logre vender el talgo, porque ¿quién se va a meter en un talgo fabricado por Carmen la cigarrera? La imagen de calidad, de cultura, de alta cultura, de calidad, de la lengua griega, es muy bueno a efectos de la imagen de España. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero además es que no hay filosofía sin filología, ¿no? Entonces es imposible adentrarse por el territorio de la filosofía si no sabes griego. Ahora ya podríamos rizar el rizo elaborando una especie de propaganda de diccionario griego con Carmen la cigarrera, que tuviera en la mano un volumen del diccionario diciendo, eso por favor. Eso sería una contradicción en términos, ¿no? Imposible. No, también, y yo, por ejemplo, discutiendo con estas señoras, las feministas, y le dije, ¿por qué no estudian griego y indoeuropeo y nos entenderíamos mejor en cosas gramaticales? Le dije, claro. Bueno, yo entre las últimas lindezas que he recogido en las últimas 48 horas, el otro día vi una presentadora de televisión, no sé si lo hemos mencionado ya en el programa, que en lugar de decir entre comillas, decía entre comitas, pero no era errata, lo decía adrede. Y después de todo viene a ser un sufijo no es de diminutivo. Peor, dos veces he oído decir en la radio ayer, produció. En vez de produjo. Y luego me gustaría recabar vuestra opinión sobre esto que ahora nos propone el gobierno, de que ya no se puede decir ni como se decía in illo tempore, mongoloides, ni retrasados mentales, ni disminuidos, ni minusválidos, sino que hay que decir discapacitados. A mí me parece que discapacitados es ofensivo porque es un calificativo, calificas, y lo otro en cambio eran descripciones. Pero ¿no? por lo menos es medio griego, ¿no? caramba, el dis es griego. Dis es griego, claro. Bueno, pero eso no lo justifica todo. No, lo digo anecdóticamente. El problema de las palabras es que ya solas se cargan de un sentido despectivo y eso no lo puede evitar. Claro. No. O sea, vas buscando la búsqueda del eufemismo y del eufemismo y del eufemismo. Alguien ha hablado antes sobre el eufemismo, pero mire, mientras no cambien las valoraciones sociales, usted le puede cambiar la palabra muy bien. Esa palabra se contamina de aquello a que nombra y a los 6 meses está contaminada y hay que poner otra. Es como la palabra nigger, por ejemplo, en Estados Unidos, que estaba considerada como ofensiva y que en cambio en los estados del sur uno puede decir nigger y no pasa nada. Si eres de Nueva York y llegas... ¿Sí? Ayer me lo decía Caroline Richmond. No lo sabía. La mujer de Paco Ayala. Porque mi hija estuvo allí con una familia americana y le decían, ahora no podemos llamar negros a los negros, decía aquella señora. Claro, porque nigger es como lo habían dicho siempre y es ofensivo. Es una tontería. Es que no es lo mismo decir nigga que negro. Sí. Negro. Es distinto. Sí. Es distinto. Pero en cambio black es neutro. ¿Os acordáis sí, luego el black cambia power? todo el tiempo y de pronto se enorgullecen
el grupo social aludido de un apelativo que fue ofensivo hasta ayer, vamos, es muy curioso. Y ahora se utiliza afroamerican. Pero bueno, todo eso... Y aquí subsahariano. Sí, y los de Sudáfrica, ¿qué hacemos con ellos? Son blanquitos, ¿no? O los de Zimbabue, claro, algunos. Todo eso además, bueno, eso es natural y eso ha pasado siempre en las lenguas y se buscan eufemismos y van cambiando ciertas cosas. Las palabras pasan sobre ellas, se contaminan, se ensucian si el objeto es sucio y van perdiendo si se sustituye por otra. ¿Qué diría? Pero que eso se pretenda legislar eso es lo que es desde un gobierno, eso es demencial. Hacer la lengua desde arriba, eso es lo que ha cambiado. No la voz del pueblo, nuevo y cambiando la Constitución. Cambiando la Constitución. También cambiar un artículo de la Constitución para quitar eso es una cosa, bueno, en fin, por ahí parece que había un diccionario que quizá no lo pueda... Ahora, tengo dos. Uno es el diccionario políticamente incorrecto, que es de Carlos Rodríguez Brown, y donde estaba buscando, se lo digo a Drados, tú ya has hablado de las feministas, he buscado aquí y del género. La voz feminismo, y dice, feminismo, antes igualdad de derechos, hoy discriminación desigualitaria. Claro, sí, claro. ¿Qué diría Cela, por cierto, si viera que ahora a las putas hay que llamarlas trabajadoras sexuales? ¿No? Bueno, eso sí que es una cursilada, tú que eres cazador de cursilerías. Volviendo con el Espasa, ahora que sale el tema de la incorrección política, realmente es muy incorrecto políticamente. Gracias a Dios. Por ejemplo, dice que la manera de acabar con el tribadismo, que es un eufemismo de la homosexualidad femenina, del lesbianismo, aconseja los electroshocks, por ejemplo. La palabra fraude explica que las razas negras son todos mentirosos compulsivos. No. Y en la palabra zancarrón de Mahoma, que es un término coloquial, dice así, esto es literal, dícese por burla de los huesos de este falso profeta que van a visitar a los musulmanes en la mezquita de la Meca. O sea, esto os puede traer una fatwa. Sí. ¿Dónde es? Esto del espacio. Bueno, no lo digas. Bueno, por favor. Sí. Y tú por científicos en la época, como era, el electroshock estaba de moda y lo aplicaban eso cambia mucho, para muchas soluciones. Esas palabras que tienen problemas sociales cambian mucho, eso no hay por qué escandalizarse, es así. No hay por qué escandalizarse. Es así. Gregorio Salvador, tú me pedías que enseñara este otro diccionario, que es muy divertido, diccionario para entender a Rodríguez el Progre, de Pedro Fernández Barbadillo, publicado por Altera, con un prólogo de Alejo Vidal Cuadras, y acabo de buscar también ahora, ya que estábamos hablando del destrozo educativo, he buscado la voz pedagogo, y dice, pedagogo, miembro de la secta pedagógica cuya misión es controlar las escuelas y aplicar las reformas educativas socialistas. Sinónimo en desuso, comisario político. No, el pedagogo era el que llevaba al niño a la escuela, era un esclavo, caramba. Era el que ahora nos llevan a nosotros, no sé si a la escuela, a algún sitio nos llevan, vaya. Al huerto nos están llevando. Es curioso, por ejemplo, una palabra griega que tenía una connotación positiva en la sociedad griega, como era proxeneta, es decir, era el que se dedicaba a alojar y a recibir y agasajar a los extranjeros que llegaban, ¿no? ¿Cómo ha llegado a tener una connotación completamente peyorativa? No, porque alojaba a estas señoras también, ¿por qué no? Claro. Era hotelero entonces. Claro. Qué bien, no sabía yo eso. Traductor de embajadores, proseneta, a favor del extranjero. Próxenes era el cónsul, el representante, ¿no? De una ciudad. En lugar de, era un pro en lugar de. Ese es el próximo. Bueno, yo quería más diccionarios. Dos diccionarios que he traído. Enséñalo, ponlo ahí, plántalo. El primero es un libro que todavía, tiene pie de imprenta del 2006, yo no sé si está distribuido todavía. Este programa se emite el 2006. Ah, vale, pues entonces, pero es totalmente de actualidad y tiene la característica de que es un diccionario visual, es decir, tiene muy poco texto, evidentemente está dirigido al público infantil o juvenil y está hecho sobre todo por ilustradores. ¿Pero quién lo ha editado? Esto es editorial Everest. Everest. Y ya te digo, es muy reciente, todavía no está, y bueno, pues es de alguna manera entrar un poco por la vista, ¿no? Esto sí que los alemanes no podrían llamarlo un Wörterbuch, porque no es un libro de palabras, sino es un libro de imágenes. Bueno, hay esa serie de diccionarios utilísimos que son los Duden, donde se ve, por ejemplo, no sé, el barco, todas las partes del barco, y entonces viene la imagen y acompañando la voz. Igual, viene la catedral gótica
Eso viene lo que es una aguja, lo que es un contrafuerte, un arbotante, en fin. Eso ya lo hacía Dioscórides, ¿no? El diccionario de plantas y médicos las define y luego las pinta preciosas. Claro. Que se puede decir que está metido en el Espasa. Está en el Espasa. Igual muchísimos diccionarios vaciados, que era la terminología que se utilizaba. Y es un los redactores también, ¿no? Recibían la orden de vaciar esta o aquella obra. El Espasa tiene la base en la enciclopedia Meyer, el señor Espasa es quien se fija y toma como referencia aquella enciclopedia y realmente es el modelo que siguen. Lo que pasa es que la Meyer está el diccionario de la Academia. El Montaner Simón estará vaciado entero. También. Montaner Simón, que es el anterior al Espasa. Muchísimos diccionarios. Y luego quería hablar el Gaspar y Roch, de un libro completamente local o localista. Que tuvo mucha importancia el diccionario. Como es este diccionario de la habla soriana de Isabel Goig y Luisa Goig, editado por un Centro Soriano de Estudios Tradicionales, una entidad sin ánimo de lucro, y que recoge los modismos del habla y del léxico soriano. Es una labor de campo. Y yo creo que esto, vamos, es importante que existan estos libros, claro, porque forman el lexicólogo nacional. Bueno, sí, porque ayer estuve en León al Congreso de Lingüística hace 3 días y me regalaron el diccionario del leonés en 3 tomos, un grave problema para el transporte. Para aquí Gustavo Bueno. Pero fantástico el diccionario ese leonés. ¿Qué diría don Ramón Menéndez Pidal, que su tesis inicial fue precisamente el dialecto leonés? Sí, efectivamente. Pero este de ahora es dialecto y no dialecto, el castellano, todo, 3 tomos. Pero el dialecto leonés que se habla hasta en Huelva, o sea, la influencia llega por toda Extremadura. Por la vía de la Plata. Exacto. Hasta las montañas de la Cena. Bueno, hablando los repueblas leoneses y gallegos. Hablando de dialectos, yo tengo aquí este diccionario que a mí me parece una joya. Lo escribió don Vicente García de Diego, un académico ya difunto, que fue profesor mío de dialectología en románicas. Murió con 100 años, Madrid. Fernando. Murió con 100 años. Celebrando el centenario. Murió al día siguiente de cumplir los 100 años, de la alegría de haberlos cumplido, haber reunido para celebrarlos a todos sus hijos y nietos y a todos sus discípulos. Y se sintió tan feliz que a la mañana siguiente apareció. Pero qué maravilla, murió contentísimo. Qué mejor muerte. Claro, vamos, eso es. Yo no sé si cuando era profesor mío, a finales de los 50, era ya profesor emérito, quizá, o algo así. Sí, claro, ya debería... Luego tiene una maravilla que es la antología de leyendas, en 2 volúmenes en Labor. ¿Lo conocéis? Es un libro muy bueno. Oye, la filología confiere longevidad. Porque vamos, no querría decir la divina edad que Gregorio Salvador y Rodríguez Aldados tienen, pero la verdad es que los filólogos vivís mucho tiempo y con lucidez. Estáis demostrando. Estamos en ello que les queda. Le pedía, como muchos de estos dialectólogos, le escribían a los curas, a los estudiantes, pidiéndole datos sobre pueblos, y a veces estos señores hinchaban un poco el perro, querían quedar bien y metían unas cosas más bien falsas, ¿no? Y más que esos diccionarios hay que andarse con mucho cuidado. Bueno, este es un diccionario, no sé lo que opinan nuestros académicos al respecto, es un diccionario de voces naturales, publicado hace ya bastantes años por Aguilar. Pretende reproducir el lenguaje natural, es decir, el lenguaje que el hombre emite espontáneamente en 4 grupos. Los que forma imitando ruidos suyos de los animales o de las cosas, los que inventa para su trato con personas o animales, las voces del ambiente infantil y las interjecciones. Y la verdad es que este es un diccionario divertidísimo, lo abres por donde va. Es un diccionario curioso. Es sobre todo divertido. Y hablando de eso de la longevidad, indudablemente hay algunos casos espectaculares, porque cuando García de Diego cumplió los 100 años, estaban de la misma generación o coetáneo don Manuel Gómez Moreno, don Ramón Menéndez Pidal. Gómez Moreno murió a los 101 y Menéndez Pidal a los 99 ya en su año 100 ya. Yo creo que el trabajo es bueno. Pero todavía, mucho antes, porque se puede decir, mucho antes... Trabajar conserva. El conde de Cheste, que fue director de la Academia Española hasta 1906... Traductor de la Divina Comedia. Murió con 106 años. Murió con 106 años. Había nacido en el siglo XVIII y murió en el siglo XX. Y bueno, y ahora... Había nacido en el Perú porque era hijo del virrey del Perú. Sí. Y Francisco Ayala, que no es filólogo, pero sí académico, pues está ya en los 100. En los 100, justo este año, ¿no? Sí. No, este año de 2006. Yo ayer, por el día en que hemos grabado el programa, estuve con él y lo vi estupendamente.
Y a mí me dijo, yo quiero llegar por lo menos a los 100 años para no defraudar a tantos que están preparando mi homenaje, me dijo. ¿Sí? Y Pepín Bello, que es el otro gran longevo ágrafo, porque nunca escribió nada, tiene 102, 102, 101. Bueno, don José Bello, Don José Bello, claro, todo el mundo dice Pepín Bello, ¿no? Pero no le gusta, a él no le gusta. En Chile dirían el Pepín. ¿No le gusta lo de Pepín Bello, no? Claro. Bueno, ¿qué más diccionarios traéis? Yo quería recomendar 3 libros que no existen y uno que sí existe. Los 3 libros recomiendo que se hagan, aprovechando que tenemos la autoridad competente aquí, varias autoridades competentes del gremio de la edición Ghost Books, y filólogos. ¿no? Lo mismo que Ghost Words. Verás, yo espero que el diccionario histórico, espero en la providencia divina y en la providencia de los académicos, pues, en fin, arranque de nuevo lo que sea y se haga deprisa, porque es una pena que sea la única lengua que no tiene un diccionario histórico. O sea, esperas vivir lo necesario para verlo terminado. Para poner la letra A. La letra A. El comienzo. Bueno, usamos como diccionario histórico, como sabemos todos, el etimológico de Corominas y Pascual, que es una maravilla, pero que es un diccionario etimológico, no histórico. En cambio, no tenemos tampoco un diccionario etimológico de topónimos españoles grande y bueno. Hay algunos que no están mal, pero modestitos. Y es una pena porque lo hay de topónimos de las Islas Británicas, de topónimos de Francia. Tampoco tenemos un diccionario etimológico de apellidos españoles, que a mí me fascinaría saber. Todo el tiempo Hay uno, por ejemplo, sí, pero no hay uno, pero no es una pero cosa. no hay uno en serio, vamos. Uno del siglo XIX. No, uno reciente. No, ya, pero Fondo de Cultura. sí, yo lo he visto, pero muy pequeñito. Bueno, entonces, a mí eso me da mucha pena. Pero luego quería, sí, apuntar una cosa, ya que estamos hablando de palabras. Quería apuntar que estamos hablando de las palabras leídas, pero no de las palabras dichas. En otras palabras, y valga la redundancia, estamos hablando de los libros que definen el uso que ha de hacerse de las palabras escritas o como conceptos, pero no como sonidos. Y a ese respecto me permito recordar que igual que hay cacografías que fulminan los diccionarios que estamos viendo, incluido el del panhispánico de Dudas, y con razón censuran las cacografías, es decir, lo que está mal escrito. Yo no he visto todavía ningún diccionario que recoja lo muy importante que es la eufonía y la cacofonía, que son cada día más habituales en el mundo en que vivimos, sencillamente porque ya no se lee en voz alta ni en coro, cosa que en las escuelas antes se hacía. Como tampoco se aprende poesía de memoria, que ayuda mucho a habituar el oído al ritmo, a la cadencia de la lengua, que está más presente en la poesía que en la prosa, y eso ya no se hace, pues es una pena. Y a ese respecto, y ahora que no nos escucha Fernando Sánchez Dragó, quería decir que sin entrar, puesto que estamos hablando de palabras, en el fondo de este libro, y no entro en el fondo del libro llamado Cocoro, a vida o muerte, porque el fondo es la muerte, también la vida, pero sí en la forma. Quería decir que es poco común hoy leer prosa que fluya sin cacofonías, sin rimas involuntarias y con la cadencia que hasta hace 50 años era absolutamente normal en lo que se leía y que por desgracia ahora no lo es. Con lo cual, y ahora que tú no escuchas, Fernando, sí me permito recomendar, insisto, la forma, incluso la forma hablada, que no el fondo, que también lo recomendaría, pero no entro en él, del último libro de Fernando Sánchez Dragó. Bueno, yo tengo que decir que no le he impartido instrucciones a Tamarón, que lo ha hecho motu propio. Si las hubieras impartido, no lo hubiera hecho. Por supuesto, rebelde como eres. La verdad, Santiago, agradezco mucho lo que has dicho de tal señor, tal honor. Pero fíjate que Santiago no pudo venir el día que se presentó ese libro, y hay que decir aquí también que fue un acto absolutamente inolvidable la presentación de Cocoro. Con Joaquín Difícilmente
también poeta. Difícilmente se puede conseguir un ensamblaje tan delicioso como el de la presentación del libro de Fernando. Como veis, los tribunos, pues hacemos honor me queréis mucho, me queréis mucho. Yo querría añadir algo a lo de... Por favor. Porque es de Tamarón. No, para decir, voy a dejar a los griegos tranquilos de momento, pero sobre la lexicografía griega, española en general ha dicho cosas importantes. Y empezó fantásticamente muy bien. En el siglo XVIII, el diccionario de autoridades que hicieron aquellos académicos tan importantes, eran marqueses, generales, trabajaban como tremendamente. El primer diccionario de autoridades, que luego se reimprime, pero fue una pena cuando a partir de un momento no hicieron más que versiones abreviadas, sin autoridades, y eso es lo que continúa. Y por eso, en fin, y yo he colaborado en muchas cosas en la academia, y de estas que se han mencionado, de americanos, de dudas, pero yo he sufrido mucho, la verdad, por esa detención del diccionario histórico. He sufrido mucho, ha habido reuniones, se habla mucho, es muy difícil, y esto que han dicho, pues claro, efectivamente, yo también ruego, no sé quién hay que rogar, supongo que al Espíritu Santo, ¿no? Paráclito. No, porque estamos en una situación de inferioridad terrible en ese tema, sobre Francia, sobre Inglaterra, sobre otros sitios. Pues yo rogaría al Espíritu Santo, a ver si esta vez parece que sí. Hagámoslo, a ver si descienda, sale ya el famoso diccionario. Pentecostés. Pero tenéis ya un proyecto, ¿no? De hacerlo y de prisa, me parece, ¿no? Bueno, yo el proyecto lo he escuchado, no he intervenido gran cosa en él, la verdad que cosas que por eso no han sido muy aceptadas, pero en fin, hay un proyecto. Y bueno, y yo os figuro allí, me creo como asesor o algo parecido, aunque el proyecto no es mío. Y hay unas posibilidades, hay unas personas, bueno, a ver si esta vez va. El Espíritu Santo, si mal no recuerdo, lo invocáis antes de cada reunión, ¿no? Sí, o ya lo habéis suprimido porque no era políticamente correcto. No, se sigue. Sí, lo leemos. Se invoca en latín. Y no ya gritáis bastante. Hacedlo en griego. Como es en latín, pues no lo sé. Tendríais que hacerlo en griego y a lo mejor No lo está censurado por incorrección política todavía. Vamos a ver si esta vez, porque es tremendo eso, ¿eh? Quería comentar una cosa que antes ha surgido en relación con lo que decía Antonio, de que se había leído sobre todo los artículos biográficos del Espasa. Sí. A mí me gustaría también que saliera en esta reunión el tema del diccionario biográfico de la Academia de la Historia. Y como tenemos aquí también a don Francisco Rodríguez Azaros, que es académico de la historia, yo creo que es uno de los grandes proyectos que hay en España en este momento, ese diccionario biográfico. Don Francisco, ¿nos podría usted explicar? No, lo único que yo puedo decir, yo no he intervenido más que darle algunas pequeñas biografías, alguna cosa, pero lo importante es que eso está muy avanzado, que esto dicen que en un par de años puede salir. Y eso era otra gran laguna que había. Sí, en efecto, ¿no? Porque en Inglaterra tienen uno magnífico, 20 tomos. Sí. Ya lo sé, y eso parece que es próximo. Lo del histórico es una tarea muy dura. Yo me contentaría con que fueran saliendo fascículos lo antes posible. Sí. Me gustaría aprovechar la presencia de dos académicos aquí para hablar un poco de un diccionario que no está encima de la mesa, que es la última edición del Diccionario de la Lengua Española. Se ha acusado a este diccionario de haber abierto excesivamente el compás y haber admitido más términos de los que debieran haberse tenido. Es decir, se ha acusado a la Academia en definitiva limpia, fija y da esplendor, de no dar tanto esplendor como debía dar y de no limpiar tanto como debía limpiar. Me gustaría conocer vuestra opinión. Quizá mejor que hable Gregorio primero, en quizá. Definitiva, hombre, sí. Puedo yo hacerlo todos también. los diccionarios, cualquier edición está, y la próxima y la de más allá siempre hay cosas que faltan y cosas que sobran. La crítica a los diccionarios siempre es fácil. Indudablemente hay una serie de cosas que en esa edición del diccionario que, en fin, que se acordaron corporativamente, alguna que yo mismo pues estoy muy contrario, que aparezcan los extranjerismos en su cruda ortografía inglesa, por ejemplo, intercalados entre las voces españolas, por mucha letra cursiva que se les ponga, pues no deja de ser algo que a mí no me gusta. Parece ser que para la próxima edición, y ante una serie de críticas de ese tipo, todos esos van a ir en un apéndice, porque no son palabras del español. Es que decir, no se puede hacer un diccionario del español en el que se diga de una cosa, voz inglesa,
o voz francesa, o voz china. No, si es voz china, voz inglesa o voz francesa, pues será de esas lenguas, pero no es nuestra. Entonces, en último caso, eso debe ir aparte. Y lo que se debe... Para mí está clarísimo, está clarísimo, pero en fin, es que estas cosas son muy dudosas. De todos modos, en el diccionario panhispánico de dudas se resuelven bastantes cosas de ese tipo. Lo ideal, si ya se acepta una palabra, es darle ortografía española cuando no hay un sustituto, una voz castellana que pueda servir para suplir o para significar lo mismo que significa el extranjerismo introducido. Pero vamos hacia atrás en eso, ¿eh? Cada día se hispaniza menos. Cada día se hispaniza menos. Por ejemplo, la voz whisky, ¿cómo aparece ahora en la última edición? Aparece en cursiva a la inglesa y con GU, con diéresis. Ahora bien, la voz whisky es siempre una historia, porque en fin, se repite, porque hay muchos académicos que han estado siempre en contra de la hispanización de esa voz. Bueno, bien, eso lo hemos discutido varias veces. En hippie, por ejemplo. No, pero voy a volver con whisky. Pero cuando resulta que es que ahora los diccionarios se pueden hacer mejor gracias a la informática, porque tenemos unos fondos ahí, tenemos unos corpus de textos impresionantes. Y cuando se dice, no, es que eso no lo ha escrito nadie, el whisky se sigue escribiendo. Yo lo escribo siempre con G, U y diéresis. Bueno, pues eso es lo que digo, que cuando se buscan los textos resulta que los escritores generalmente han adoptado la ortografía académica. Pero claro, pues hay algunos académicos a lo mejor que cuando piensan en whisky y en la orografía de whisky no piensan en lo que hayan podido leer, sino en la botella que los acompañaba mientras leían, ¿no? Pero sinceramente, ¿cuántos académicos, qué porcentaje de académicos sabría escribir sin mirar en un diccionario la palabra whisky? Aparte de que tiene dos. Que tiene dos, porque el americano es con E, Y, y el irlandés y el escocés es sin la E. ¿Cuántos serían? Es más, ¿cuántas personas cultas en Inglaterra o Estados Unidos serían capaces de escribir whisky? Porque a muchos no, ¿eh? Estoy convencido. Sí, no, completamente, vamos, completamente. No sé, yo en eso el whisky no estoy del todo de acuerdo con Gregorio, ¿no? Yo digo que aquella academia tiene el complejo del whisky. Se ve whisky en las sesiones de porque por lo menos en principio... eso que la adicción. No, yo tomo whisky, pero lo escribo con W, ¿qué le voy a hacer? Los orígenes de la palabra whisky, ¿no? Ya. La whisky beata, el agua sagrada. Pero, ¿qué iba yo a contar sobre el whisky? Ya se me ha ido de la cabeza. Bueno, que en principio fue un fracaso, ¿eh? Porque eso de GU ya se va escribiendo más o menos, pero costó mucho tiempo. Y allí hubo un cierto complejo del whisky, porque cada vez que se proponían algunas cosas que a mí me parecían muy sensatas, decían... Bueno, no lo decían, lo pensaban. No vayamos a hacer el ridículo como con el whisky. Mire, la academia tiene más fuerza de la que parece. Ve, el whisky al final va entrando. Yo soy más optimista sobre eso. Y contra lo que se diga contra esa edición del 2001, que tiene muchos defectos, ¿no? Esa edición mejora mucho la anterior. Mucho. Ustedes saben, es terrible. No ya colaborar con 30 personas. Bueno, eso es también terrible, claro. Que yo... A mí me vienen como acusándome que el diccionario tiene... Oiga, cuéntese lo otro que yo no lo he metido. Pero lo terrible es colaborar con el siglo XVIII, porque hay allí una colección de antiguallas horribles, poco a poco se van quitando, ha mejorado. Luego la academia no siempre se atiene a sus propias reglas, porque a veces se acordó que había que, como los vinos, dejar envejecer un poco, hasta que esté bien documentada una palabra 5